En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables desde la Semiconvención Anual 2023 de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED. El tiroides cumple muchas funciones en el cuerpo. Produce hormonas que mantienen el buen funcionamiento de los órganos. También regula el uso de la energía. Por ejemplo, cómo quemamos calorías y la rapidez con que late el corazón. Sin embargo, a veces esta poderosa glándula no funciona como debería. Un problema común, el hipertiroidismo, hace que la tiroides produzca más hormonas de la que el cuerpo necesita. Pero el problema más común es el hipotiroidismo, que causa una deficiencia hormonal que hace que la tiroides funcione más lentamente. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? A continuación conversamos con el doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuando con Vivir con Salud, vamos ahora a hablar del tiroides, una condición que nos afecta más a nosotras, las mujeres, y que se ve muy frecuentemente. Me acompaña el doctor Jorge de Jesús Miranda, endocrinólogo, para hablarnos sobre el particular. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Me gustaría preguntarle qué es el tiroides y cuál es su función en nuestro cuerpo. El tiroides es una glándula, se produce en una glándula en la parte anterior del cuello. El tiroides es la hormona que afecta a todos los tejidos del cuerpo en términos de su metabolismo. El tiroides es la hormona que va a definir cómo nosotros gastamos la energía y de acuerdo a la función del tiroides es como nos podemos sentir cuando está o baja o alta su función. O sea, quiere decir entonces que si controla el metabolismo va a controlar si yo voy a poder mantener un peso saludable o si voy a tener obesidad. Y en adición, el tiroides maneja el metabolismo de lípidos, colesterol. Por ejemplo, cuando tiroides está baja, el colesterol sube. Cuando el tiroides está baja, se gasta menos energía. Al gastar menos energía, nos predispone a que tengamos más peso. No todos los obesos tienen tiroides vaga, pero al tener tiroides vaga se gasta menos energía y se gasta peso, se gana peso. También el tiroides mantiene una función importante en el hígado graso, porque cuando el tiroides está vago, aumenta la grasa en el hígado. Y así por el estilo, en todos los tejidos del cuerpo, la tiroides tiene una manifestación importante. Y sabemos, ¿verdad?, que eso que usted ha mencionado es lo que se conoce como hipotiroidismo, que es cuando hablamos de que esa tiroides está baja, pero también tenemos el hipertiroidismo. Exacto, hipertiroidismo es ya lo contrario, cuando la glándula produce mucha hormona tiroidea, se desarrolla hipertiroidismo y el paciente usualmente pierde peso, tiene ansiedad, tiene palpitaciones, suda mucho, intolerancia al calor y mucha irritabilidad mental. O sea, ese paciente usualmente está bien irritable, bien nervioso, bien ansioso. Vamos a hablar sobre el hipotiroidismo porque entiendo que es lo más común que ustedes ven. Ciertamente, el hipotiroidismo es bien común. Usualmente está afectando entre casi un 10 a 12% de nuestra población. Muchos pacientes diabéticos tipo 2 tiene también hipotiroidismo y la diabetes tipo 2 en Puerto Rico está como un 17%, así que si el hipotiroidismo la sigue de cerca, pues hay bastante hipotiroidismo en los diabéticos tipo 2 y en los diabéticos tipo 1 por la reacción autoinmune que se ve en estos pacientes. O sea, y sé que nosotras estamos más propensas que ustedes, casi 3-1, ¿no? Casi 3-1 y cuidándose un poquito más. Siempre por alguna razón que no entendemos, a todas las edades el tiroides afecta más a la mujer
que al hombre. Y usualmente en estas edades tempranas, antes de la mujer tener fertilidad, hay que tener mucho cuidado de detectar el tiroides vago en esta población, y al igual que en la mujer posmenopáusica, son áreas de mucho interés y que tenemos que tratar de manejar con mucho cuidado. Pero el grueso entonces de las mujeres que padecen del tiroides estarían en que entre los 20 a 50 años. Usualmente está entre los 30 a 65, porque el hipotiroidismo aumenta con la edad. Se maneja de distintas maneras, distintas edades, pero aumenta con la edad tanto en el hombre como en la mujer. Usualmente las pruebas de tiroides se van a ¿cómo se llama? Interpretar de forma diferente dependiendo de la edad que tenga el paciente. ¿Por qué surge el hipotiroidismo? ¿Qué es lo que sucede en esa glándula tiroidea que entonces tenemos esa tendencia a tener esta condición? En la mayoría de los casos es un proceso autoinmune. El cuerpo reconoce la glándula tiroidea como ajena y la ataca. Se infiltran muchos linfocitos en la glándula tiroidea y la van destruyendo. Al destruirla, la glándula deja de producir hormona tiroidea y en la pituitaria aumenta una hormona que se llama TSH. El TSH está tratando de compensar la falta de hormona tiroidea y entonces ahí es que hacemos el diagnóstico. Pero lo que más causa hipotiroidismo en nuestra población es la tiroiditis autoinmune, que se le conoce también como Hashimoto. Le pregunto, probamos, o sea, ese diagnóstico se hace que basado en una prueba de sangre, ahí vemos cómo están esos niveles hormonales y de ahí entonces procedemos a hacer otros análisis y estudios. Exactamente, se hace como una evaluación general a la población y a la población de alto riesgo más todavía, se le hace un TSH, si el TSH está aumentado, pues tenemos que verificar con pruebas repetidas a ver si el paciente tiene verdaderamente hipotiroidismo o si tiene una tiroiditis de Hashimoto. Si el TSH está disminuido, tenemos que entonces sospechar hipertiroidismo y cuidado con las personas que toman biotina, porque la biotina puede alterar las pruebas de TSH y eso hay que tenerlo en cuenta cuando usted está hablando del TSH con su médico, con su clínico. Pero no solo alterar una prueba, es que yo creo que a la larga puede entonces incidir en que podamos tener hipotiroidismo o cualquier condición del tiroides, ¿o no? El exceso del biotín. No, el exceso del biotín lo que está causando es que nos engaña al laboratorio a hacer el diagnóstico. Salen unas pruebas de TSH que son no interpretables y a veces el paciente tiene hipotiroidismo y puede parecer que tiene hipertiroidismo porque el TSH sale bajito, pero no es porque afecte el tiroides, es porque interfiere con la prueba de laboratorio. Cuando hablamos de los síntomas del hipotiroidismo, ¿qué síntomas, aparte de que la gente dice que gana peso, aparte de ese, ¿qué otras cosas pueden sentir las personas? Nosotros vemos mucho en la parte inicial que la piel se pone seca, el pelo se pone friable, la persona se deprime, no concentra, la memoria y concentración van fallando y ahí esta sensitividad a los eventos, esta depresión que se ve más en estos pacientes es porque la hormona tiroidea no entra bien a la neurona, a las partes del sistema nervioso central que tienen que ver con la emoción. Así que en esa parte, piel seca, pelo friable, intolerancia al frío. Estos pacientes uno los ve siempre con algo puesto para evitar el frío, aún en época de calor. Así que la mujer también, problemas con la menstruación. Y en el hombre, infertilidad y problemas con el líbido. ¿Y la mujer podría también tener infertilidad siendo hipotiroidea? Siendo hipotiroidea puede tener infertilidad y es una de las causas principales que se busca porque puede el ciclo menstrual cambiar. Y una de las cosas que se busca siempre en infertilidad en la mujer es la posibilidad de que esté hipotiroidea. Usted mencionó que puede haber irritabilidad y tristeza profunda. Dos también síntomas que se dan en lo que es depresión. ¿Podría confundirse esa situación que puede afectar sobre todo a nosotras las mujeres con depresión y quizás tardíamente saber que no era depresión, sino
el problema del hipotiroidismo. Totalmente, totalmente. Y yo recuerdo, tengo la anécdota de que cuando yo estaba haciendo mi internado en psiquiatría en Estados Unidos, algunas de las pacientes que estaban hospitalizadas en psiquiatría, lo que tenían era problemas del tiroides y al darle los hormonas del tiroides se corrigió todo. No tenían ningún problema de depresión, nada, era hipotiroidismo. Recordando también que si el paciente tiene depresión y tiene hipotiroidismo, tiene que darle hormona tiroidea para que los fármacos de depresión funcionen. Si el paciente está recibiendo antidepresivos porque los necesita, una depresión mayor, y desarrolla hipotiroidismo en la carrera, esos fármacos no van a funcionar bien, así que tiene que tener bien el tiroides para que el fármaco de depresión funcione adecuadamente. O sea que si una persona, una fémina llega con esos síntomas depresivos, es importante que ese médico la evalúe ese tiroides para ir descartando. Sí, y nosotros sabemos que los psiquiatras no fallan en eso. Tan pronto le llega a una persona con depresión, la primera prueba que le hacen es un TSH, porque los recibo, ellos rápido pues hacen el referido a un endocrinólogo para que maneje la parte hormonal de ese paciente y muchas veces con eso es suficiente para que se controle. Hablando también de la infertilidad, sobre todo nosotros las mujeres, el que a mí se me diagnostique que tengo hipotiroidismo no me cierra la puerta como mujer para yo poder tener hijos. No, al contrario, lo que se hace es que se le pide a la mujer que antes de que planifique embarazo, esos niveles de tiroides tienen que estar perfectamente bien controlados. En este caso, el TSH tiene que estar en 2 y si sale embarazada, entonces hay que subir la dosis de hormona tiroidea un 50% porque el embarazo aumenta el requerimiento de hormona tiroidea por un 50%. Esas primeras 8 a 12 semanas son bien importantes porque ahí es que la hormona tiroidea de la madre pasa al bebé y ahí el bebé está formando su sistema nervioso central. Así que bien importante esa prueba de tiroides hacerlas antes y en el primer trimestre de embarazo para asegurarnos que recibe la hormona tiroidea que necesita el bebé para su formación. O sea, que una mujer que a lo mejor vaya a padecer del tiroides, que quiere tener hijos, tiene que en esos 9 meses ir de la mano no solo de su ginecólogo obstetra, sino también de su endocrinólogo. Eso es cierto. Para poder tener un embarazo pleno. Sí, porque los niveles de TSH son distintos en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Y una vez da luz, todo vuelve a como era antes de haber salido embarazada. O sea, que no la limita, que no es algo, y lo discute. Mire, lo discute tanto con su ginecólogo como su endocrinólogo a tiempo y se planifica. Y estando embarazada, tiene que seguir con la terapia. Y tiene que seguir con la terapia y hacer los ajustes de acuerdo al nivel de trimestre que esté, porque cada trimestre tiene su valor normal para ese trimestre. O sea, que las dosis varían de trimestre a trimestre. Pueden variar de trimestre a trimestre. Pero no deja, o sea, si ya está diagnosticada con un problema del tiroides, no puede cesar el tratamiento. No puede cesar el tratamiento y tiene que estar segura de que tiene que modificarlo a favor del bebé que va a tener, o sea, suplirle lo que el bebé necesita. Así que eso es bien importante que usted lo tenga en mente, porque la puerta no se cierra. Usted va a poder tener los hijos, los va a poder tener saludables, pero tiene que adherirse al tratamiento. ¿Cómo entonces manejamos el hipotiroidismo? El hipotiroidismo se maneja dando hormona tiroidea, usualmente se da media hora antes del desayuno, temprano por la mañana. Usualmente usamos levotiroxina, siempre pedimos que usemos la misma producto, ¿verdad? Que sea el mismo manufacturero, que venga del mismo sitio, porque muchas veces cuando usamos levotiroxina que viene de distintos manufactureros, puede cambiar mínimamente la dosis de tiroides que tenga esa pastilla, pero eso puede hacer grandes cambios en el metabolismo del paciente. Un paciente que tiene fibrilación atrial y se le da una dosis exagerada o por ejemplo más de la que necesita de hormona tiroidea, pues puede agudizar su arritmia. Así que es bien importante que ese paciente, si está en 0.5 de tiroides, sea siempre tiroides producida por el mismo manufacturero y que no me cambien de manufacturero. Por eso el problema a veces de los genéricos,
porque los genéricos a veces vienen de China, otros vienen de la India, otros vienen de qué sé yo qué sitio, y no tenemos esa garantía de que siempre está recibiendo el paciente la misma dosis. O sea que ese ingrediente activo, que es lo que hace la función del tiroides, pues puede variar cuando compramos los genéricos. Puede a lo variar. mejor en este mes tenía un 70% y yo necesitaba más, y a lo mejor el próximo mes tiene sobre 100. Es ciertamente. Y ese es el mayor problema que puede enfrentan variar ustedes. de 80 a 112, y entonces eso nos crea un problema clínico porque luego hay que repetirle las pruebas de tiroides y el plan no se las quiere cubrir. Y entonces, ¿cómo yo sé que lo estoy haciendo bien? Así es que me mejor adherirse al tratamiento correcto y seguir las instrucciones de su endocrinólogo, de su médico, y siempre usar la misma preparación. O sea que si desde un principio usted utilizó X o Y marca, manténgase en esa, no cambie, porque definitivamente entonces podría hacerse más daño que bien. Exactamente. Usted mencionó que también el tiroides tiene que ver con el hígado graso. Oiga, doctor, nosotros estamos viendo en Puerto Rico por los últimos 2 años que ha habido un incremento sustancial de esta condición que definitivamente puede traer serias consecuencias a la salud y hasta la muerte. Exacto. Muchos de los pacientes que tienen cirrosis, principalmente mujeres, nunca han bebido alcohol en su vida. Tienen cirrosis, tienen hígado graso, pueden morir por fallo hepático. Así que eso lo vemos con frecuencia. Menos mal que últimamente ha habido mucha literatura y siempre estamos buscando hígado graso porque no necesariamente el hígado graso se ve en personas obesas. El hígado graso es también una enfermedad metabólica. Se ve muy asociado a diabetes tipo 2 y si el paciente tiene diabetes tipo 2 más hipotiroidismo, allá tenemos 2 strikes en contra de ese O sea, paciente. ya tenemos 2 factores de alto riesgo Factores de alto que lo puede riesgo ya tener en una y- predisposición. Exacto, y principalmente predisposición de muerte cardiovascular, que se sabe que estos pacientes están en más riesgo. O sea, que usted tiene, mire, que mantenerse en ese tratamiento, en esas dosis que se le recomienda. Los tratamientos de tiroides vienen en distintas dosis. Sí, vienen en distintas dosis, pero muchas veces hay que combinar dosis, porque entre 88 y 75 no hay una dosis intermedia. Así que simplemente pues hay que estar con alguien que sepa hacer buenas combinaciones de medicamentos y por eso estos deben estar en manos de expertos, porque uno siempre busca ese punto dulce en donde tiene que estar el paciente y mantenerse bien siempre para que no se afecte su salud. Principalmente también la mujer posmenopáusica, que un cambio, una alteración marcada en hormonas de tiroides puede aumentar la osteoporosis en estas mujeres posmenopáusicas. Así que usted, mire, manténgase ahí con su endocrinólogo de la mano, cualquier duda, cualquier pregunta, usted siempre acuda a él y trate de mantener adherida a ese tratamiento para evitar situaciones, ¿verdad?, que vayan a ser lamentables. ¿Qué es tiroiditis, doctor? Tiroiditis es inflamación del tiroides. La inflamación del tiroides puede ser una tiroiditis crónica de Hashimoto, hay tiroiditis aguda, por ejemplo, que se tenga una bacteria que esté infectando al paciente, hay tiroiditis subagudas, como las tiroiditis que ocurren con ahora últimamente COVID, se está viendo una tiroiditis subaguda atípica y principalmente se ve más en varones, contrario a lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Así que el tiroiditis lo que quiere decir es una inflamación del tiroides que puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser subaguda. La subaguda pasa por varias etapas y eventualmente puede el paciente terminar con una tiroide normal o una tiroide baja. Pero en la fase aguda puede tener hipertiroidismo y confundirse esto con el hipertiroidismo de Graves que hemos mencionado anteriormente. Sabemos, ¿verdad?, que también existe algo que se le llama el bocio. Y hay algunas personas que es muy notable. ¿Qué es el bocio y por qué surge? Bocio es agrandamiento de la glándula tiroidea. Usualmente cuando la glándula tiroidea no produce suficiente hormona, el TSH de la pituitaria, que lo que quiere decir es hormona estimuladora del tiroides, hace que la glándula crezca. Vemos esto mucho en países donde hay poco yodo en la sal. Al haber poco yodo en la sal, la TSH sube para ver si la glándula crece y capta más yodo, pero al no haber mucho yodo en la sal, lo que crea es entonces un aumento desmedido de la glándula tiroidea en su tamaño. El bocio acá en Puerto Rico se ve más bien asociado con tiroiditis de Hashimoto y con hipertiroidismo por Graves.
Cuando hay hipertiroidismo también autoinmune, esas anticuerpos están estimulando mucho la glándula tiroidea y crece. Y este paciente clásicamente está bien hipertiroideo clínicamente y tiene un bocio que capta mucho yodo, pero es por aumento en anticuerpos que estimulan el tiroides. Pero nosotros, ¿verdad? En países como los nuestros, aquí se consume yodo. De hecho, hasta la sal viene yodada. Esto puede verse más en países en donde quizás no se utilice mucho el yodo en los alimentos. Tenemos países del Mediterráneo, en China, hay muchas áreas en China que la sal no es yodada y estas personas están expuestos a falta de yodo en el ambiente, en la sal, y desarrollan hipotiroidismo. Vamos a hablar de nódulos, porque sabemos que muchos de nosotros podemos tener nódulos, pero nunca ser un problema. Pero hay nódulos que se pueden convertir en un problema. Exactamente. O sea, la mayor parte de la gente que tiene nódulos son nódulos que son benignos, ¿no? La mayor parte son nódulos benignos, se le dicen adenomas benignos del tiroides, y estos nódulos van a tener unas características que despiertan la posibilidad de riesgo de malignidad. Cuando las características sonográficas del nódulo hay una sospecha de malignidad, entonces se procede a lo que se conoce como una biopsia. Pero siempre la clínica es importante, o sea, uno no trata un sonograma, uno no trata un nódulo. Uno va al médico, se evalúa y de acuerdo a las características del examen físico, porque hay que palpar los cuellos, y de acuerdo a las características de ese sonograma se va afinando lo que pudiera ser un paciente que esté a riesgo de cáncer de tiroides versus uno que sea de caso benigno. Cuando hay cáncer de tiroides se ve más en pacientes más jóvenes, varones que tengan nódulos, personas que tengan historial familiar de cáncer de tiroides, pacientes que hayan estado expuestos a radiación y por el estilo. O sea, hay toda una forma de hacer un diagnóstico diferencial para afinar el diagnóstico y saber que el paciente necesita una biopsia y eventualmente una cirugía. ¿Cáncer de tiroides no es sinónimo de muerte? No, de hecho, cáncer de tiroides en particular tiene muy buen pronóstico, excepto por algunos cánceres muy raros que son muy poco diferenciados, que de esos pueden tener mal pronóstico, pero el 99% de los nódulos de tiroides que son cancerosos tienen muy buen pronóstico y las guías han cambiado mucho, ya no somos tan agresivos como antes, en donde se hacían una cirugía y se le daba yodo radioactivo al paciente con más intensidad, sino que eso haya cambiado precisamente porque tiene muy buen pronóstico. En los 40 años de práctica yo entiendo que en mi caso, eso es una anécdota, solo se me han muerto 2 pacientes de cáncer de tiroides y una tenía 96 años cuando murió y había tenido cáncer de tiroides por 50 años. O sea que, mire, los tratamientos están ahí, no es sinónimo de muerte, pero una vez usted tiene, ¿verdad? Y se le extrae ese cáncer o se le extrae el tiroides, usted puede vivir el resto de su vida con el reemplazo del tiroides, una vida plena y normal. Y normal, totalmente normal. Gracias, doctor, por haberme gracias. acompañado y haber brindado toda esta valiosa información. Por la invitación, siempre estamos a la orden. Y nuestras puertas siempre van a estar abiertas para usted. De esta manera, yo le voy a poner punto final al programa, agradeciéndole siempre la audiencia y sobre todo el alcance que está cogiendo nuestra página de Vivir con Salud, más que agradecida por ello. Que tengan una semana maravillosa, sobre todo llena de bendiciones. Será hasta la semana entrante. Preste atención a las señales de alarma de su tiroides y hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Gracias por su sintonía.